Cordial saludo para todos y todas. Mi nombre es Juan Fernando Martínez y junto a mi compañera Luz Marina Castillo estaremos exponiendo en este video de manera muy concreta cuál es la relación entre el deporte y los procesos de distinción social. Esta actividad hace parte de las actividades programadas en el curso Industrias del Deporte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Para empezar es importante que contextualicemos este video. ¿Qué entendemos como deporte hoy en día? Bueno, ha pasado de ser simplemente el espacio de entretenimiento o competencia a convertirse en un lugar donde podemos ver evidenciadas muchas realidades sociales. Y esto nos permite, más allá de entretenernos, como decíamos hace un momento, o recrearnos, entender qué es lo que está pasando en la sociedad. De esta manera lo plantea García, 2008, en su artículo Hábitos y clase social en Bourdieu, una aplicación empírica en el campo de los deportes de combate. Allí, el autor expresa o retoma un concepto de Bourdieu sobre el hábitus. Ese hábitus son esas predisposiciones y afinidades que desarrolla el ser humano a partir de su contexto y que se pueden ver evidenciadas en el deporte también. Así que llegamos a elegir cierto tipo de deporte de acuerdo al contexto que hemos tenido. Se habla también de un hábitus primario, que son esas condiciones que nos han rodeado desde nuestros primeros años de vida y que si bien nos condicionan a cierto tipo de elecciones, no nos limitan. Podemos tener cierta movilidad social dependiendo de lo que vayamos viviendo en cada una de las experiencias de nuestra vida. Es importante pensar en esto porque vamos a analizar a partir de algunos ejemplos prácticos cómo el deporte evidencia ciertos procesos de distinción social y cómo podríamos nosotros también llegar a reducir esas barreras sociales que se presentan en esos procesos de distinción desde nuestro actuar como gestores deportivos. Incluso podríamos plantearnos la pregunta: ¿qué dice el deporte que practicamos de nosotros? ¿Qué evidencia ese deporte que más nos gusta sobre nuestros hábitos? Para ello, escuchemos en primer lugar a Luz Marina. Ella tiene un muy buen ejemplo de cómo el deporte se constituye y evidencia procesos de distinción social. Te escuchamos. A menudo el deporte no es solo un espacio de diversión y competencia, sino también un reflejo en las dinámicas sociales y económicas de nuestra sociedad. Un ejemplo que puedo compartir es el acceso desigual de las instalaciones deportivas en diferentes barrios. En muchas ciudades, las comunidades más acomodadas suelen tener acceso a gimnasios y a canchas bien equipadas. Mientras tanto, en otras áreas menos favorecidas, las instalaciones pueden estar en mal estado o simplemente estas no existen. Esto crea una brecha entre la práctica deportiva y las oportunidades en desarrollar talentos. Otro ejemplo que tenemos es que se pueden observar cómo algunos deportistas alcanzan reconocimiento internacional y se convierten en íconos culturales. Sin embargo, es interesante notar que muchos de ellos provienen de contextos sociales difíciles. Su éxito puede cambiar su estatus social, pero también resalta las desigualdades que existen dentro del sistema deportivo mismo. El deporte es un espejo de nuestra sociedad y refleja las dinámicas de distinción social. A medida que promovemos la inclusión en el deporte, debemos ser conscientes de estas realidades para trabajar hacia un entorno más equitativo para todos. Gracias por escucharnos. Luz, muchas gracias por tu valioso aporte. Totalmente de acuerdo contigo. En el deporte podemos ver evidenciados ciertos procesos de distinción social. Me llama mucho la atención lo que mencionas en cuanto al acceso a espacios deportivos en la ciudad. Clases socioeconómicas un poco más altas tienen ciertas facilidades en comparación con los sectores donde vive población más vulnerable, ¿cierto? En este sentido, en el sentido de acceder a espacios deportivos. Un ejemplo que nos permitiría reafirmar o confirmar esa idea que tú planteas es lo que sucede con la práctica deportiva del tenis. Sabemos que este deporte histórica y globalmente ha sido asociado con las élites. Por ejemplo, aquí en Bogotá, en sus inicios, el tenis fue practicado en los clubes más exclusivos de la ciudad. Esto implicaba que solo era posible para las personas o para la clase social que podía permitírselo. Y es así porque podemos pensar, por ejemplo, en los costos que demanda este deporte. El pago de una membresía de uno de estos clubes sabemos que no es precisamente económico. Quizás la compra del equipamiento deportivo, raquetas, calzado deportivo y demás, o incluso el pago que se tiene que hacer para acceder a las clases o a los entrenadores de esta práctica, ¿cierto? Es más,
Los clubes de tenis no solo son espacios de práctica, sabemos que allí se tejen cierto tipo de relaciones sociales entre personas o entre familias de alto estrato. Esto les permite reforzar su estatus, sí, pero también poco a poco va ampliando esa brecha social, va ampliando ese proceso de distinción, y es ahí donde como gestores deportivos tenemos que plantearnos qué podemos hacer para que esta distinción social no se vea tan marcada en ciertos aspectos de la práctica o del deporte en sí mismo. Tal como lo menciona García 2008, que vamos a dejarlo referenciado aquí en la caja de descripción y al final de este video, los seres humanos tenemos un hábitus primario que hasta cierto punto condiciona la práctica y condiciona esos hábitos que vamos a tener en los próximos años. Sin embargo, ese hábitus primario no limita la trayectoria del individuo en el campo social. Esto nos da una posibilidad como gestores deportivos y como individuos en sí mismo de pensar en cómo podemos empezar a practicar o a introducirnos en ciertas prácticas, en ciertos hábitos que no teníamos antes y que pueden llegar a ser sumamente favorables para el desarrollo social y económico de una comunidad. Muchas gracias por ver este video, esperamos que haya sido de su agrado.